A partir de este momento ya estamos grabando para que luego pueda subirles la clase. Y la metodología, bueno, va a ser la misma que el cuatrimestre pasado. Después de la grabación de la clase 8, mañana les voy a subir tanto el video como eh, el material, el material de estudio, la parte teórica con la presentación y también algunos ejercicios prácticos que se van a poder realizar en función de la teoría que veamos hoy. Hoy va a ser netamente teórica con explicación de los procedimientos para resolver los ejercicios y a posteriori vamos a tener un par de semanitas con prácticos sobre este tema en cuestión. Bien, ¿todos están viendo la pantalla? ¿Pueden verla ahí, la presentación? Sí, Sí, profe, se profe. ve ¿Estamos bien. bien? Bien. Bueno, les cuento. Nosotros estamos transitando un poquito menos de la mitad de la materia, estamos comenzando con todo lo que tiene que ver con distintos parámetros que vamos a utilizar a la hora de interpretar los datos que tuvimos armando en las unidades anteriores. Es decir, nosotros hasta acá habíamos hecho todo lo que era recopilación de datos, habíamos armado las tablas, terminaron armando los gráficos, aprendimos a armar intervalos. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar elementos o medidas o parámetros determinados para que todavía sea como más resumido, ¿sí?, el análisis de los datos que vamos a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a empezar a calcular distintas medidas que en primer caso se denominan de posición, que son conocidas por ustedes seguramente en alguna etapa del colegio secundario, o en algún curso, o en alguna otra carrera que hayan comenzado en algún momento, que hayan realizado, tienen que haber escuchado el nombre. Las medidas que vamos a empezar a ver son las más prácticas, las más fáciles, que son la media, la mediana y la moda, ¿sí? ¿Se acuerdan de algo de eso? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Media, mediana, moda, ¿qué opinan? Media no era como un promedio. Exacto. Media es muy parecido a un promedio, ¿sí? Moda es algo que la palabra sola lo representa, que luego lo vamos a ver, es algo que se repite muchas veces, por eso se le llama moda. Y vamos también a ver el concepto de mediana, ¿sí? De mediana. Bien. Nosotros, voy a correr esto de acá, ahí está. Nosotros habíamos dicho que la toma de datos y la conformación de la tabla y de los gráficos y demás era una forma de representar, ¿sí? Una forma de representar los datos obtenidos. Con esta unidad vamos a profundizar aún más esa forma de representar y vamos a empezar a representar ese conjunto de datos por distintos valores que son estos que les dije anteriormente en la descripción de lo que íbamos a ver como unidad. Entonces, cuando básicamente nosotros habíamos aprendido que podemos trabajar con dos grandes grupos de datos, ¿sí? Cuando trabajamos con la población total y cuando trabajamos con una muestra determinada. Entonces, cuando trabajamos con una población total, siempre los valores se trabajan en mayúscula, ¿sí? Como es el caso del tamaño de la muestra o el tamaño de las observaciones, n mayúscula y n minúscula. Las distintas variables que nosotros podemos llamar x y z o como querramos, tanto en mayúscula como en minúscula. Y en particular, a la media, tanto en la población como en la muestra, la vamos a simbolizar con la letra X, con una barrita arriba, que acá nos sale en la presentación, o como la letra mu, ¿sí?, que también puede representar a la media. También vamos a ver la mediana y la moda, como la vamos a ir representando. Nos acordamos esto de lo que era población y muestra, ¿sí? ¿Se acuerdan un ejemplo de cada uno? ¿Alguien que me pueda decir qué diferencia había entre uno y otro? ¿Nos acordamos de eso? Y la población, por ejemplo, acá en el Arañado, los que usan internet y una muestra, no sé, una cuadra de cómo funciona el internet.
Excelente. Ese es un buen ejemplo de población y de muestra. Muchas veces decíamos que en la mayoría de los casos siempre era más sencillo estudiar a la muestra que a la población, pero hay un caso en donde se analiza a toda la población en particular. ¿Se acuerdan cuál era? Que analizábamos a toda la población. El caso más emblemático donde se estudia toda la población es cuando se hace un censo. ¿Sí? Cuando se hace un censo poblacional, ahí no hay muestra. Ahí a lo que apuntamos es a tomar los datos de absolutamente todos, más allá de que puede que no encontremos alguna casa, que no encontremos algún lugar, lo que sea. ¿Sí? Cuando se hacían los censos, se apunta a tomar la información de toda la población. Ni siquiera una elección electoral se estudia toda la población, porque si bien tenemos que ir a votar todos por obligación, normalmente el porcentaje de gente que participa en la votación está en el orden de entre el 70 y el 80%. ¿Sí? Además, tenemos un grupo etario de menores de o 16 o 18 años que tampoco vota, entonces tampoco participa del estudio. E inclusive algunos adultos mayores están exentos de ir a votar, por lo tanto también están fuera del estudio. ¿Tá? Pero el caso emblemático en el cual se estudia a todos y que se analiza la población y que luego se dan y se muestran resultados de lo que se obtuvo es en un censo poblacional. ¿Sí? Bien, dicho esto, vamos a charlar un poquito de los tipos de medidas que nosotros vamos a ir a estudiar. ¿Por qué le vamos a llamar medida de posición, por ejemplo, a esta que vamos a ver ahora? Las medidas de posición se llaman así porque nos van a permitir ubicar al centro de la distribución. Es decir, cuando nosotros calculemos media, moda, mediana, vamos a tener una idea pormenorizada del centro de la distribución. ¿Sí? De dónde está ubicado el centro de la distribución. En cambio, cuando trabajemos con medidas de dispersión o de concentración, lo que vamos a medir es qué tan dispersos o qué tan juntos estén o no los datos. ¿Sí? Si están muy agrupados o están menos agrupados. Denme un segundo, chicos. Un segundo.
Disculpen, chicos, volvemos. Les decía entonces que el segundo grupo de medidas que nosotros vamos a estudiar nos van a mostrar qué tan dispersos están los datos. A ver, ¿qué quiere decir esto con la dispersión o la concentración de los datos? Nosotros nos vamos a encontrar con, supongamos, si nosotros tenemos 5 datos distintos, ¿sí? 5 variables, en los cuales el valor de todas las variables es 2, ¿sí? Nosotros vamos a sacar el promedio y ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 2. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando veamos la dispersión de los datos, vamos a ver que van a ser todos datos agrupados juntos. ¿Por qué? Porque al ser todos números 2, van a estar todos juntitos. ¿Qué pasa cuando tenemos otro grupo de datos? Supongamos que decimos, tenemos 5 datos, pero son el 1, el 3, el 1, el 3 y el 2. ¿Sí? El promedio va a seguir siendo 2, va a coincidir con el otro grupo de datos. Pero la dispersión va a ser totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el único dato que va a coincidir con el promedio es el del 2, y después los datos del 1 y el 3 van a estar a la derecha y a la izquierda de ese dato promedio. ¿Se está entendiendo lo que digo? Una cosa es cuán concentrados estén los datos en el medio o en el promedio, y la otra es cuán dispersos estén esos datos con respecto a ese medio o a ese promedio. Más o menos, ya vamos a ir viendo cada una de esas medidas, pero es para que se vayan ¿Y eso entendiendo lo la idea. vamos a observar en un gráfico o en una tabla, por En ejemplo? los dos. Primero lo vas a calcular en una tabla, te vas a dar cuenta, y después cuando lo grafiques va a quedar mucho más en evidencia esa Bien, distribución. es parecido a lo que hacíamos antes. Claro, pero vos Un estilo anteriormente lo así. único que hacías es mostrarlo en un gráfico. Ahora lo vas a analizar con medidas que hasta ahora no calculaban. Bien. Bien. Luego vamos a tener otras 2 medidas que no son muy usuales que se utilicen, que se denominan asimetría y puntiagudez, que lo que va a mostrarnos es, ¿alguna vez alguien escuchó hablar de la campana de Gauss? Aunque sea escuchar el nombre nada más, la terminología. Sí. Bien, perfecto. ¿Te acordás qué era eso, Enrique? Es una forma, una distribución, Es una forma de distribución que se asemeja a ¿qué? una montaña, digamos. A una montaña Una campana. claro, o puntualmente una campana, ¿sí? O una campana, la forma vista de frente de una campana, correcto. Esto de asimetría o de puntiagudez justamente tiene que ver con esta campana que le hablábamos anteriormente. Ya lo vamos a ver más adelante en los gráficos que se vayan conformando. Asimetría quiere decir si esa campana está más deformada hacia un lado o hacia el otro, y puntiagudez quiere decir cuán puntiaguda es esa campana, o si bien si es una campana más bien chata. Eso nos va a dar medidas que nos van a servir para calcular y nosotros interpretar esos valores. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver hoy, de definir, son las medidas de posición. Las vamos a denominar promedios, medias, como quieran llamarle. Son valores típicos en el sentido de que los vamos a utilizar para representar a todos los valores individuales de una serie determinada. Un promedio no pasa de ser un valor mismo de la variable. O sea, el promedio en sí va a ser un valor de la variable. Y por lo tanto va a tener normalmente las mismas características que ella. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los promedios o las medias siempre eran datos como discretos o continuos? ¿Se acuerdan? ¿Qué habíamos dicho de Sí, esto? ¿Cómo? que sí me acordaba lo de discreta y continua. Bien, bien, bien. ¿Y un promedio qué es? ¿Discreto o continuo para ustedes? Para mí es continua. Claro, es continuo porque los promedios, vos cuando los dividís por las cantidades, te van a dar números sí o sí con comas, o no, pero te pueden dar. Entonces siempre los promedios van a ser datos continuos, ¿se entiende? Por más que estemos hablando de cantidad de sillas que hay en un aula, ¿sí? Cantidad de sillas que hay en un aula, el dato en sí es discreto, ¿se entiende? Yo no puedo tener 3,4 sillas. Ahora, si digo sillas promedio por aula en el colegio de Dalmacio Vélez Arfiel, ¿qué pasa? Me pueden dar que el promedio sea 34,2 sillas por aula.
¿Se entiende? Entonces pasa a ser un dato, el promedio en sí pasa a ser continuo. ¿Está claro eso? Sí, sí. Sí. Entonces, vamos a ver a qué llamamos media, a qué llamamos mediana y a qué llamamos moda. ¿Sí? Bien. ¿Cómo los vamos a dividir? La moda va a ser el número con mayor frecuencia. O sea, la variable que tiene la mayor cantidad de veces que se repite, a esa le vamos a denominar moda. La media va a ser el promedio de los datos, es decir, sumamos todos los valores y los dividimos por la cantidad. Y la mediana, ¿se acuerdan cómo se calculaba la mediana? ¿Alguien tiene idea? ¿No? No, la verdad que no. Bien. La mediana va a terminar siendo el centro de un conjunto de datos. ¿Pero cuál centro? Bueno, muy sencillo. A los datos los vamos a ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, como querramos, y la mediana va a ser el valor del medio. Y ustedes me dirán, está bien, cuando son datos impares puede ser el del medio, pero ¿qué pasa cuando son pares? Bueno, ordenamos de menor a mayor o de mayor a menor, y los dos datos del medio se lo suma y se lo divide por 2 y esa es la mediana. Ahora vamos a ver el formulario. ¿Sí? Entonces, como dijimos anteriormente, ¿de qué se van a encargar estas medidas? Nos van a resumir información de un conjunto de datos grande a través de un solo número. Con un solo número, que va a ser la moda para uno, la media para otro y la mediana para otro, ¿sí? Voy a interpretar o voy a mostrar un conjunto de datos. Ay, perdón. Bien. ¿A qué llamamos media? Es la más fácil de todas para calcular. Se va a definir y se va a obtener dividiendo la suma de los valores observados por el total de las observaciones. ¿Sí? Muy sencillo. Acá tienen un ejemplito, ¿sí? De cómo se calcula. No se vuelvan locos ni se asusten con la simbología, es muy fácil de entender. ¿Sí? En serie simple, que son poquitos datos, nosotros la media, la media es la X barra. Esto quiere decir sumatoria, esta E media rarita ahí es sumatoria. ¿Sí? Esto quiere decir que va desde el valor 1, desde la variable número 1, hasta la variable n, siendo L la última variable. De todas las variables, es decir, si yo tengo 5 valores, sumo los 5 valores y los divido por n, ¿sí? Que es la cantidad. Eso quiere decir esta terminología. Entonces, para calcular el promedio, sumo todos los valores y divido la cantidad. Y eso es lo que significa toda esta simbología que tenemos acá. Cuando hablamos de distribuciones de frecuencias de variables discretas, que era la primera tabla que habíamos aprendido, nosotros teníamos valores de la variable y su frecuencia, ¿se acuerdan? Las n sub i, que era la cantidad de veces que se repetía el valor de la variable. ¿Sí? ¿Estoy hablando en japonés o me van siguiendo? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Entonces, a esa multiplicación de multiplicar el valor de la variable por la frecuencia, sumamos todo lo que obtenemos y dividimos por la cantidad. Fíjense que qué diferencia tiene una con otra. La serie simple no multiplicamos por nada porque son poquitos valores y se repiten una vez. En cambio, en las discretas, las variables discretas, tenemos que hacer primero la multiplicación entre el valor de la variable y las veces que se repite, luego sumarlos y dividirlos por la cantidad. Chicos, les recuerdo que lo que estamos aprendiendo acá es concepto y terminología. En cualquier sistema, hasta en el Excel más básico, tiramos todos estos datos en una planilla y los datos salen absolutamente solos. ¿Sí? No es necesario que estemos calculando, obviamente, esto. Y por último, cuando trabajamos con variables continuas, es exactamente la misma ecuación, la misma que en discretas, pero ¿qué pasa? El valor de en continuas, ¿qué utilizábamos? Los intervalos, ¿se acuerdan? Utilizábamos intervalos. Entonces, el valor de la variable para utilizar en la ecuación es la marca de clase. La marca de clase era el valor del medio, ¿sí? Del intervalo que estábamos trabajando. Después el cálculo se realiza exactamente de la misma forma. ¿Sí? Bueno, acá tienen
X sub i es valores de la variable, n sub i son las frecuencias absolutas simples, que ya la conocen, y n es el tamaño de la muestra. Como les dije anteriormente, el X sub i que se utiliza en las distribuciones de frecuencias de variables continuas es la marca de clase del intervalo. ¿Todos recuerdan lo que es la marca de clase del intervalo? Era el promedio o sea, el valor medio de cada uno, de cada intervalo. Exactamente. Exactamente. ¿Bien? Perfecto. Bien, acá tenemos el concepto de mediana. ¿Tenés ganas, Brenda, de leer qué decimos por mediana? Sí. Dale. Es el valor central de la variable cuando los datos están ordenados por su magnitud, ya sea ascendente o descendente. Es el valor de la variable que supera a no más de la mitad de las observaciones y es superado por no más de la mitad de las observaciones. Se simboliza como me. Bueno, muchas gracias, Brenda. Entonces, como les había De dicho, nada. nosotros vamos a ordenar los valores, ¿sí?, en series simples, fíjense. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor o viceversa. Vamos a encontrar el orden de la mediana, es decir, su posición en la serie a través de la siguiente forma. N más 1 dividido 2 en la posición. ¿Qué pasa? Cuando es par, tenemos 1, 3, 5, 6, 8, 10. Habíamos dicho que la posición me la va a dar el valor total de datos más 1 dividido 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la mediana debería estar en la ubicación 3,5, es decir, entre los valores 5 y 6, o sea, acá en el medio. ¿Por qué posición 3,5? Porque es posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Está en el medio. Entonces, ¿qué hago para calcular la mediana? Sumo los dos valores del medio, 5,6 dividido 2. La mediana de este conjunto de datos es 5,5. ¿Qué pasa cuando los datos son impares? Bueno, mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque la posición, en este que son 5 datos, me dice que 5 más 1, 6, dividido 2, 3. La posición de la mediana está en el valor 3. Posición 1, posición 2, posición 3. La mediana es 8. ¿Se entendió la diferencia? ¿Se entiende cómo se hace uno y cuándo se hace otro cuando son pares e impares? Sí, profe, se entendió bien. Sí, profe, se entiende. Si se nos llega a cortar antes que terminemos, se conectan en el mismo link, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? La conclusión que podemos sacar del valor de la mediana es que podemos definirla como aquel valor que divide la serie de tal forma que por lo menos el 50% de los valores son menores o iguales que él y por lo menos el 50% de los valores son mayores o iguales que él. Ese es el concepto que podemos tomar de la mediana. Bien, acá se entra a complicar un poquito la cuestión. Cuando trabajamos con distribución de frecuencias de variables discretas, ¿sí? Nosotros vamos a tener una serie de nomenclatura que obviamente después lo van a ver ustedes en tranquilidad, tanto en la filmación de la clase de hoy, en el videíto, como cuando tengan el apunte. Pero se las voy a ir nombrando y explicando qué representan cada una de ellas, ¿sí? Nosotros vamos a tener una tabla con los datos de una distribución de variables, ¿sí? Tenemos el valor de la variable, la frecuencia con la que se repite y la frecuencia acumulada, ¿sí? Hasta que esa tabla la entienden, nos acordamos de todo, no hay duda con eso. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No, No. profe, ninguna. No, Perfecto. no. Valor de la variable, la frecuencia con la que se repitió es 2, empezamos a acumular. 2 más 10, 12, 12 más 14, 26, 26 más 20, 46, 50. El total de datos es 50. Entonces, nosotros tenemos que encontrar una serie de datos que nos van a servir para calcular la mediana. El primero de ellos, de esos datos, lo vamos a llamar NJ.
NJ es la primer frecuencia absoluta acumulada que es mayor a n sobre 2, es decir, mayor a la mitad. Primero que nada, vamos a sacar cuánto es n sobre 2. N sobre 2 es 25. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que n es 50, n sobre 2 va a ser 25. Entonces, la primera frecuencia absoluta acumulada que es más grande que 25, ¿cuál es? 26. Esa es NJ. ¿Hasta acá vamos? ¿Sigo o necesitan alguna explicación? No, estábamos bien. Bien. Vamos a identificar a NJ-1. NJ-1 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a NJ. En nuestro ejemplo es 12. Hasta acá vamos. N sobre 2 es la mitad de las observaciones. Entonces, nosotros vamos a poder tener dos casos. El caso 1 nos dice que si N sobre 2 es mayor a NJ menos 1, la mediana va a coincidir con Y sub J. ¿Y quién es Y sub J? La Y que le corresponde al NJ que habíamos visto anteriormente. Esa es Y sub J. Por lo tanto, YJ menos 1 va a ser la anterior a Y sub J. Fijémonos qué caso estamos trabajando acá. Nos dice que N sobre 2, o sea 25, es más grande que NJ menos 1. 25, evidentemente, es más grande que 12. Por lo tanto, estamos en el caso 1, quiere decir que la mediana de este ejemplo es 135, que es Y sub J. ¿Cuándo hubiese pasado que estuviésemos trabajando con el caso 2? Si la NJ-1, o sea, esta, hubiese sido igual a n sobre 2, es decir, si este valor hubiese sido 25. Ahí lo que tendríamos que haber hecho es una semisuma, sumar los dos valores y dividir por 2. Pero no fue el caso, ¿sí? Entonces, acá lo más importante es que ustedes puedan interpretar o identificar estos dos valores que les estoy hablando. Tanto la NJ, la NJ-1, la YJ y la YJ-1. ¿Cómo estamos? ¿Se entendió? Más o menos. Sí, profe. Se me quedaron mudos. No, sí. Bueno, Sí, algo se entendió. algo se entendió. Bueno, escúchenme. Yo quería llegar hasta distribución de frecuencias de variables continuas, que es lo que sigue, pero vamos a cortar acá. Vamos a cortar acá con la teoría, ¿sí? Y vamos a hacer una clase más la semana que viene con lo que falta de teoría. Para que no se mezcle tanto, porque son mucha terminología y total tenemos tiempo y vamos bien. Lo que sí voy a hacer es, yo corto la teoría acá, ¿sí? Le subo hasta acá. En el material teórico que les voy a subir va a estar lo que falta de teoría, ¿sí? Pero no le den bolilla todavía a eso, ¿sí? Denle bolilla hasta acá, ¿sí? Y les voy a subir una serie de ejercicios que también van a tener de todo. Bueno, traten de hacer lo que vimos hasta acá, ¿sí? ¿Qué vimos? Media, ¿sí? O promedio para cualquiera de las distribuciones, serie simple, distribución de frecuencia de variable discreta y continua, y vimos mediana para serie simple y distribución de frecuencia de variable discreta. ¿Tá? Son 5 cosas distintas que vimos. Traten de abocarse a los ejercicios que tengan que ver con eso. Los otros ni los intenten hacer, no se confunden. A ver, si los quieren hacer y los entienden, bienvenidos, fantástico, me los van pasando. Pero intenten de acá a la próxima clase que tengamos, apuntar a esos ejercicios, ¿sí? Y la teoría repasen también hasta esta filmina que estamos viendo acá en pantalla. Lo que sigue lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. Dale, profe. Bueno, Sí, profe. media pesadona la clase, no por el tiempo, sino por la cantidad de información como para arrancar, pero bueno, pues la corto acá, cosa de dividirla en dos y que no sea tan pesada. ¿Eh?
Bueno, Gracias, No, pero profe. mejor después Apar- con los ejercicios y viendo más ejemplos, Sí, sí, sí. eh, Sí, vas a que ver que sí, va a repasando ser toda más la clase mecánico, de sí, hoy. sí. Ahora con toda la terminología y demás se complica, pero ya vas a ver que sí. Ya vas a ver que sí. Yo mañana por la mañana les aviso cuando tengan todo subido, así ya pueden empezar a trabajar y bueno, en el transcurso del fin de semana ya les aviso para la clase de la semana que viene. Obviamente a partir de mañana que esté todo subido, todas las consultas por WhatsApp, aula, lo que sea, son bienvenidas y vamos resolviendo como siempre, ¿sí? Muchas gracias, profe. Bueno, gente, eso es todo por hoy. Seguimos en contacto y a disposición, ¿eh? Bueno, gracias. Cuídense, nos estamos viendo. Chau, Nos chau. vemos la semana que viene. Adiós. Chao, profe. nos vemos, profe.